Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, para ser sinceros, ha hecho que a muchos de ustedes se les acelere el corazón, y a mí también, que estoy preparando este vídeo. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco y francamente en el corazón de muchos fans, unas declaraciones que parecen venir directamente del alma. Hablamos de Engin Akyurek y unas palabras que han causado un revuelo mayúsculo, porque se refieren nada más y nada menos que a Tuba Büyüküstün, a quien describe como su amor eterno y llega a confesar que sin ella no vive. Sí, lo han oído bien. Estas frases de un impacto tan rotundo han abierto todo un debate y, por supuesto, nosotras, como apasionadas de las historias que se tejen entre cámaras y guiones, no podíamos dejar pasar la oportunidad de desgranar este tema. Así que si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, de las historias detrás de las cámaras y de los romances que parecen sacados de una novela, les invito a que se queden hasta el final. Y si aún no lo han hecho, esperan para darle a ese botón de suscripción. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles contenido tan jugoso como este. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta confesión que está dando tanto de qué hablar. Ahora, antes de entrar en materia, quiero ser muy clara. Las declaraciones de Engin Akyurek han sido interpretadas de muchas maneras, y es natural. Cuando una figura pública tan querida y admirada habla de un sentimiento tan profundo hacia otra persona, y más si esa persona es su compañera de pantalla y protagonista en proyectos que han marcado a generaciones, la imaginación vuela. La frase "mi amor eterno" es potente. No es algo que se diga a la ligera. Y sin ella no vivo eleva esa intensidad a un nivel casi de dependencia emocional, o al menos de una conexión vital inquebrantable. Lo primero que debemos considerar es el contexto. ¿Cuándo y dónde dijo esto Engin? ¿Fue en una entrevista íntima, en un evento público, en un momento de efusividad? La forma en que se dice algo y el ambiente en el que se dice, pueden cambiar drásticamente su significado. Y aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives de la información, ¿verdad? Si pensamos en Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, no podemos evitar transportarnos a Kara para Aşk. Esa serie fue un fenómeno global. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Sus personajes, Ömer y Elif, se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su historia de amor, llena de obstáculos, suspense y pasión, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Es innegable que esa experiencia compartida en el set, esas largas horas de rodaje, esas escenas llenas de emoción y la conexión que establecieron profesionalmente, debieron dejar una huella imborrable en ambos. Y es precisamente esa profunda conexión profesional y artística la que muchos fans interpretan como la base de estas declaraciones. Sin embargo, es crucial diferenciar entre el amor que se siente por un colega con el que se ha compartido un proyecto exitoso y se ha desarrollado una gran amistad y respeto profesional, y un amor romántico en el sentido más estricto de la palabra. Engin ha sido siempre un actor muy reservado con su vida privada. Rara vez se pronuncia sobre sus relaciones sentimentales, y cuando lo hace suele ser con mucha cautela. Por eso una declaración tan directa y emotiva hacia Tuba ha sorprendido a tantos. Podría ser que después de años de amistad y de ver la trayectoria de Tuba, tanto profesional como personal, él haya querido expresar públicamente el inmenso valor que ella tiene en su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como ser humano. Analicemos la frase "mi amor eterno". En turco la palabra aşk puede traducirse como amor, pero también puede referirse a una pasión profunda, a un afecto muy especial. Eterno es una palabra que denota algo que no tiene fin, algo que trasciende el tiempo. Si Engin la usó, realmente debió sentir la necesidad de expresar la magnitud de sus sentimientos. Y el "sin ella no vivo", esto es lo que realmente ha levantado las cechas. Podría interpretarse como una metáfora, como una forma de decir que su vida profesional o su inspiración se verían seriamente afectadas sin la presencia de Tuba, quizás por la admiración que le tiene, o por la facilidad con la que trabajan juntos, o porque representa un pilar en su carrera. Hay que recordar que Tuba Büyüküstün también ha sido una figura pública muy querida y respetada. Su talento, su belleza y su profesionalismo la han llevado a alcanzar un gran éxito internacional. Ella también ha tenido sus propias experiencias personales y profesionales que la han marcado. Y es un hecho que ella y Engin han mantenido una relación de amistad y respeto a lo largo de los años, a pesar de que sus caminos profesionales han tomado
Rumbos distintos en ocasiones. Se les ha visto juntos en eventos, se han elogiado mutuamente en entrevistas, y siempre ha habido un aura de camaradería especial entre ellos. Ahora surge la pregunta obligada, ¿estamos ante una posible relación romántica, o es una profunda amistad y admiración profesional lo que Enjin quiere expresar? Como dije antes, Enjin es muy celoso de su privacidad. Y Tuba, aunque más abierta que Enjin en ciertos aspectos, también ha mantenido su vida personal de forma discreta. Las especulaciones siempre surgen cuando dos actores con una química tan increíble en pantalla mantienen un vínculo fuerte fuera de ella. Los fans, especialmente aquellos que vivieron intensamente la historia de Homer y Elif, anhelan ver a sus ídolos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y estas declaraciones, por muy ambiguas que puedan parecer, avivan esa llama de esperanza y especulación. Podríamos pensar en otras interpretaciones. Tal vez estas declaraciones se dieron en un contexto específico, como un homenaje a Cara para Ask, o en respuesta a alguna pregunta sobre su experiencia trabajando juntos. A veces las palabras sacadas de contexto pueden dar lugar a malentendidos. Sin embargo, las frases que se citan son tan contundentes que es difícil ignorarlas. Podría ser también que Enjin, en un momento de honestidad total, haya decidido compartir la importancia que Tuba tiene en su vida, sin necesariamente implicar una relación romántica tradicional. La admiración por el talento de alguien, el respeto por su persona, la gratitud por haber compartido momentos profesionales inolvidables, todo eso puede englobarse bajo un sentimiento de amor muy profundo, aunque no sea el amor romántico. Hemos visto casos similares en la industria del entretenimiento. Actores que trabajan juntos durante años, que desarrollan una conexión muy fuerte, que se apoyan mutuamente en sus carreras, y que llegan a expresar un gran afecto el uno por el otro. A veces esa conexión se queda en una amistad muy sólida y un respeto mutuo. Otras veces, como sabemos, esa química en pantalla puede evolucionar a algo más. Y es precisamente esa dualidad la que mantiene a los fans en vilo. Desde mi perspectiva, y basándome en lo que conocemos de Enjin Akyurek como profesional, me inclino a pensar que estas declaraciones reflejan una profunda admiración y un inmenso respeto por Tuba Büyüküstün, no solo como actriz, sino como persona. Es posible que él vea en ella una influencia positiva en su carrera, una fuente de inspiración, o simplemente una amiga muy querida a la que valora enormemente. La palabra eterno podría referirse a la perdurabilidad de ese afecto y esa conexión profesional que han forjado a lo largo de los años. Y el sin ella no vivo podría ser una forma exagerada, pero sincera, de expresar la importancia que ella tiene en su mundo, quizás incluso en su propia motivación artística. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya algo más. El amor es un sentimiento complejo, y a veces las declaraciones públicas son solo la punta del iceberg. El hecho de que él se exprese de una forma tan intensa y pública, rompiendo su habitual reserva, sugiere que Tuba ocupa un lugar muy especial en su corazón. Y esa es precisamente la magia del cine y la televisión, nos permite soñar, imaginar y empatizar con las historias de quienes vemos en pantalla. Las relaciones entre actores son un terreno fértil para la imaginación de los fans, y estas declaraciones no hacen más que alimentar esa fantasía. Si pensamos en el impacto que esto tiene en la audiencia, es enorme. Los fans de Cara para Ask se aferran a la idea de que quizás, solo quizás, Homer y Elif también tengan su historia de amor en la vida real. Estas palabras de Enjin reavivan esa esperanza. Y eso es algo que muchos de nosotros, como espectadores, disfrutamos. Ver a nuestros actores favoritos felices, ya sea en sus carreras o en sus vidas personales, nos llena de alegría. En resumen, las declaraciones de Enjin Akyurek sobre Tuba Büyüküstün como su amor eterno, y confesar que sin ella no vive son, sin duda, una de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco en mucho tiempo. Han generado una ola de especulaciones, debates y emociones entre los fans. Si bien la interpretación más romántica es la que más circula, es importante recordar la complejidad de las relaciones humanas y profesionales. Podría tratarse de una profunda amistad y admiración artística, o quizás de algo más. Lo que sí es seguro es que Tuba Büyüküstün ocupa un lugar muy especial en la vida y la carrera de Enjin Akyurek, y él ha querido hacerlo saber de la manera más elocuente posible. Y eso en sí mismo, ya es una historia digna de contar. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las impactantes declaraciones de Enjin Akyurek sobre Tuba Büyüküstün, intentando desgranar su posible significado y el impacto que han tenido.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí prepararlo. Quería agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás de estas palabras? ¿Es amor romántico, admiración profunda, o algo intermedio? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y me ayuda mucho a entender qué temas les interesan más. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.